Página 18 del cuadernillo. Bien, ya es el final de la página 18. Bien, vamos a hacer la actividad número 11. Esta actividad dice, traduce al lenguaje simbólico lo que está enunciado con palabras, ¿bien? Por eso dice, transcriba el lenguaje simbólico cada uno de los siguientes enunciados. Vamos a tratar de transcribir al lenguaje simbólico lo que dice aquí. Así que tratar de copiarlo de alguna manera y vamos a pasarlo a la pizarra. Y vamos a resolver algunos, si no vamos a hacer todos, vamos a hacer algunos de los que tenemos ahí. Ya estamos aquí en la pizarra. Bien, en algunos casos van a aparecer algunas cosas raras, bien, como algunos simbolitos que parecen como unos gorritos, pero no se preocupen que eso significa que está elevado al cuadrado o al cubo, bien. Lo van a apreciar, por ejemplo, acá, el que dice 144 centímetros cuadrados, bien, esto es cuadrados, ahí lo corregimos. Este que dice al cubo también serían centímetros cúbicos. Ahí ya lo corregimos. A ver si tengo que corregir alguno más. Este de aquí. Va a ser centímetros cúbicos. Puede pasar que aparezcan estos símbolos un poco raros, pero no pasa nada. Bien. Aquí tenemos este. Vamos a... En el largo y en el ancho, dice. Bien. Bueno, no se haga ningún problema. Bueno, acá si aparece este gorrito, significa que está al cuadrado, ¿sí? No se asusten. A ustedes no les va a aparecer, a mí me aparece acá, pero no pasa nada que aparezca de esta forma. No nos cambia en nada a nosotros la situación. Bueno, vamos a empezar a traducir un poquito al lenguaje simbólico esto que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prestando mucha atención a lo que nos dice. Por ejemplo, el primero dice, ¿qué número elevado al cuadrado es 25? ¿Qué me están diciendo acá, en este caso? Me están diciendo algo así, que tengo un número elevado al cuadrado y eso es igual a 25. De esa forma lo voy a traducir. Podría indicar que la respuesta a esto, bien, podría indicar que la respuesta, que ese valor de x, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto debería ser x? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? Podría ir a la tabla de potencias, bien, y fijarme dónde está el b al cuadrado y bajar hacia el 25 y luego desplazarme hacia la izquierda a ver dónde desemboco, bien, y voy a desembocar sin duda en el número 5, bien. En el siguiente caso me dicen, bueno, 36, bien, 36. ¿Es el cuadrado de qué número? Entonces lo vamos a escribir de esa forma. 36 es igual a un número, ¿sí? A esa x. Con x vamos a representar aquello que no conocemos y elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué número tiene que ser x? X tiene que ser, sin duda, 36. O sea, 6 va a ser igual al valor s de x. Lo puedo indicar de esa forma, o bien lo puedo indicar de esta u otra. Puedo decir x tiene que ser igual a 6. ¿Sí? Bien, siguiente caso. Me dice, bueno, si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados, ¿sí? Si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados. O sea que a mí me están diciendo, en este caso, me están diciendo que la superficie de un cuadrado
es 9 centímetros cuadrados. Entonces ahora me preguntan, ¿cuánto mide su lado? Nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que para determinar la superficie de un cuadrado, tenemos que hacer el valor del lado elevado al cuadrado. Entonces, podemos decir lo siguiente aquí. ¿Qué podemos decir? Que L al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado, tiene que ser igual ¿a cuánto? A 9 centímetros cuadrados. Por ende, ¿qué va a pasar? Sí, solo sí, tiene que suceder, ¿sí? Tiene que suceder que ese valor de L, ¿sí? Ese lado, tiene que ser igual a 3 centímetros. ¿Bien? Si no, no podría ser. ¿Bien? Y vamos a indicarlo con 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la superficie decía que era 9 centímetros cuadrados. ¿Bien? Tenía una unidad. Y si tiene una unidad de medición, tengo que indicar que el lado mide 3 centímetros. El caso que sigue, ¿bien? El caso que sigue, que sería el cuarto, nos dice así. Si el volumen de un cubo es 64 centímetros cúbicos, o sea, el volumen de un cubo es 64 centímetros cúbicos, ¿bien? ¿Cuánto mide su arista? Bien, ¿qué sabemos nosotros acerca del volumen de un cubo? Que para determinar el volumen de un cubo, tenemos que hacer el valor de la arista elevado al cubo. Entonces, acá estamos sabiendo, o nos están comentando, ¿sí? Que esa arista al cubo tiene que ser igual a 64 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Qué vamos a indicar? ¿Cuánto tiene que medir la arista en este caso? ¿Bien? ¿Cuánto tendrá que medir? La arista tiene que medir sí o sí, ¿bien? No nos queda otra, tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 64. ¿Qué voy? A la columna que tengo, el b al cubo, y ahí voy bajando hasta que encuentro 64. Una vez que bajo, ¿qué hago? Me voy hacia la izquierda, ¿y qué va a pasar? ¿Con qué número me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el 4. Pero 4, ¿qué va a ser esta arista? Van a ser 4 centímetros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el 5? El 5 ya me están dando unas condiciones que me dice, bueno, a ver, ¿cuál es el número? Tal que su cuadrado es 9, o sea, me dicen un número que no conozco, elevado al cuadrado, es igual a 9. Igual a 9, ¿bien? Y además, me están diciendo que ese mismo número, elevado al cubo, es igual a 27. Entonces, ese número, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, tengo que pensar qué número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 9. Y a su vez, ese mismo número multiplicado por sí mismo 3 veces me tiene que dar 27. El número que va a cumplir esa condición va a ser el 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, ¿sí? Me da 9, y 3 por 3 por 3 me da 27. O sea que 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo 27. ¿Sí? El que sigue es muy similar al que ya hicimos antes, porque me dice, ¿qué medida tendrá la arista de un cubo si se sabe que su volumen es 1000 centímetros cúbicos? Como que la pregunta está al revés, ¿bien? Pero en sí hace referencia a lo que es un cubo, ¿sí? Así que ese es sencillo de resolver. El que sigue, bien, el que sigue dice, bueno, si en un patio cuadrado hay 100 baldosas, bien, en un patio cuadrado hay 100 baldosas, ¿cuántas baldosas hay en el largo y ancho? Bien, el patio es cuadrado, bien, el patio es cuadrado. Entonces, si el patio es cuadrado, vamos a lo siguiente. Va a ser algo así. Es cuadrado. Si es cuadrado, entonces, ¿qué significa?
que la longitud del ancho y del largo tiene que ser la misma, porque es un cuadrado, ¿bien? El largo y el ancho tienen que medir lo mismo. Y si acá adentro hay 100 baldosas, ¿bien? Hay 100 baldosas, ¿qué tiene que suceder? Que la cantidad de baldosas que haya en el largo y en el ancho tiene que ser la misma. Y la única manera, ¿sí? La única manera que me dé 100, ¿qué es? Que haya 10 baldosas en el largo y 10 en el ancho. Si no, no va a suceder esta igualdad. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si es un cuadrado, sabemos que el largo por el ancho tiene que dar lo mismo. O sea que ese valor al cuadrado me tiene que dar 100. Por ende, ¿qué va a pasar? Que ese valor que estoy buscando, la cantidad de baldosas que hay en el largo y en el ancho, es igual a 10. ¿Bien? Entonces ahí después van a responder, van a tener que escribir después con palabras, que la cantidad de baldosas que hay en el largo y en el ancho son 10. ¿Sí? Hay 10 baldosas. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, me dice después, si la superficie de un cuadrado es 144 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? Bien, ese lo hicimos ya cuando hicimos el 3, ahí más o menos planteamos algo parecido. Nada más que ahora, en vez de tener un 9, tengo 144. Y el que sigue me habla de un cubo, así que es muy igual al 4, ¿sí? Nada más que en vez de tener 64, ¿qué vamos a tener? 216. Es exactamente igual, es cambiar los números, ¿bien? Y el último, que dice cuál es el número tal que su cuadrado es 121 y su cubo 1331, es prácticamente idéntico al 5, con la única diferencia que en vez de tener 9, tenemos 121, y en vez de tener 27, ¿sí? Tenemos 1331, ¿bien? Es esa la única diferencia que va a haber ahí, en ese caso. Entonces, ya con esto, ustedes pueden ir avanzando e ir reconociendo cuando tengo un cuadrado, cuando tengo un cubo, y podemos ir avanzando a lo que es la siguiente actividad, que es trabajar con propiedades de la potenciación. Y acá nos dan algunos, está escrito en forma, digamos, simbólica, en forma general. Cuando me dicen que tengo un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Cuando tengo un cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Y cuando tengo una potencia de potencia, se multiplican los exponentes. ¿Qué me están diciendo acá? Bueno, me están diciendo algo así. Vamos a ir a la pizarra, así más o menos se los comento. En un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. O sea, que si tengo algo así, vamos a suponer, tenemos 4 elevado al cuadrado y eso multiplicado por 4 elevado al cubo, eso me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 4 como base, ¿y qué va a pasar con los exponentes? Lo voy a tener que sumar a esos exponentes, ¿sí? Voy a tener que sumar y me va a quedar como exponente, ¿sí? 2 más 3. Bien, eso me va a quedar como exponente. Lo voy a poner ahí arriba. Si bien lo puse con números grandes, ¿sí? Lo puse en la parte de arriba. De forma que esto va a quedar, que es equivalente a decir 4 elevado a ¿qué exponente? Elevado a la quinta, ¿sí? Me va a quedar 4 a la quinta. De esa forma, ¿sí? Estamos en la página ya 19, ¿bien? Página 19 del cuadernillo. Entonces, cuando tenemos ahí un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿bien? Entonces, tenía, por ejemplo, 4 al cuadrado por 3 al cubo, me va a quedar que es equivalente a 4 a la quinta, ¿sí?
Esto sirve para todas las potencias que se estén multiplicando y tengan la misma base, ¿sí? Tengan la misma base. Si no tienen la misma base, no se puede hacer esto, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, esto, vamos a suponer un caso donde tengo, supónganse, 7 al cuadrado y lo multiplicamos por 5 al cubo, ¿bien? En ese caso tengo que hacer el 7 al cuadrado por un lado y el 5 al cubo por el otro, ¿bien? No puedo, digamos, hacer lo que hice anteriormente, ¿sí? Acá en este caso se resuelve el 7 al cuadrado por un lado, o sea, 7 por 7, y eso se lo multiplica por 5 por 5 por 5, ¿sí? Ahí no puedo aplicar lo anterior. Bueno, ¿qué pasará ahora si tengo un cociente? ¿Sí? Si tengo un cociente. Vamos a suponer que tenemos así, 5 al cubo, y lo dividimos por 5 al cuadrado. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la misma base, pero en la parte de los exponentes, lo que vamos a hacer es restarlos. Bien, vamos a restar los exponentes. Y de esa forma, bien, de esa forma, me va a quedar la base elevado, en este caso tenía 3 menos 2, me queda 5 a la 1. Bien, lo estoy colocando con números grandes para no escribirlo y que me quede, digamos, como desprolijo, ¿bien? Ustedes sabrán que este numerito va a ser más chiquito porque es el exponente, ¿sí? Pero también lo voy a poder aplicar siempre y cuando las bases sean iguales. No lo voy a poder aplicar si las bases son diferentes, ¿sí? Si, por ejemplo, tuviera, en alguno de los casos, supónganse así, 4 al cubo, ¿bien? Dividido, vamos a suponer, 2 al cuadrado, ¿bien? Ahí en ese caso tengo que hacer el 4 por 4 por 4, y a todo eso después dividirlo por 2 por 2, ¿bien? No puedo aplicar la propiedad anterior o la regla anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bases son diferentes. Y después, la otra propiedad me está diciendo que cuando tengo una potencia de potencia, o sea, me van a indicar algo así, me van a poner, por ejemplo, 6 al cuadrado, ¿sí? Y eso, por ejemplo, elevado después al cubo. Y entonces, ¿cómo va a quedar eso? Eso va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como base el 6, pero en el exponente voy a hacer un producto. Me va a quedar 2 por 3. ¿Bien? Voy a multiplicar los exponentes que tenía. Y de forma que esto va a ser igual a 6 elevado a la sexta. ¿Bien? Me va a quedar 6 a la sexta en ese caso. ¿Bien? Esto como tengo una potencia de potencia. Acá en este caso estoy teniendo un solo número como base y después los exponentes. ¿Bien? Entonces, ahora cuando vamos a la parte del cuadernillo, ¿sí? Ahí en la página 19, me dice, bueno, une con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes. La primera, tenemos por ejemplo 2 por 3 al cubo. Nosotros trabajamos ya con algo así parecido. En el ejercicio número 8, ¿sí? Teníamos un producto y ese producto elevado a un exponente. Y sabemos que la potencia se puede distribuir con respecto al producto. Entonces, ¿habrá alguno que me diga, por ejemplo, no sé, 2 al cubo por 3 al cubo? ¿Aparece acá en esta columna? Sí, aparece, lo tengo acá. Entonces, esos los vamos a unir. Los vamos a unir con una flecha, esas expresiones, porque son equivalentes. Si no estoy de acuerdo, si son equivalentes o no, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer las cuentas, ¿bien? Puedo hacer las cuentas. Entonces, por ejemplo, para el primero, que tengo 2 por 3 al cubo, vamos a poner 2 por 3 es 6, y eso está elevado al cubo. ¿Bien? Bueno, y eso es hacer 6 por 6 por 6. 6 por 6 va a quedar que es 36, ¿sí? Y después 36 me queda que es 216, ¿bien?
Bien, vamos a ver qué pasa con este que tenemos acá. Tenemos el 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8. Y después 8 lo multiplicamos por 3 al cubo. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. ¿Sí? Y 8 por 27 es 216. ¿Sí? Entonces, ahí estamos comprobando que esas dos expresiones son equivalentes. ¿Sí? La expresión que sigue me dice 2 más 3 elevado a la quinta. ¿Bien? Nosotros cuando desarrollamos el ejercicio número 7, pudimos observar que la potencia no se podía distribuir con respecto a la suma, ni tampoco a la resta. Entonces, fíjense que acá aparece este 2 a la quinta más 3 a la quinta, ¿bien? Estas expresiones son completamente diferentes, me dan resultados distintos, ¿bien? Me dan resultados distintos, por eso no las voy a poder unir, ¿bien? Esas me quedan así sin unir con ninguna, ¿bien? Salvo que acá me aparezca alguna que me diga 5 a la quinta. Si me aparece 5 a la quinta, la voy a poder unir. ¿Por qué? Porque primero resuelvo lo del paréntesis y luego elevo a la potencia, ¿bien? Pero sepan que algunas de esta columna van a quedar sin unirse, ¿bien? Fíjense que tengo acá un caso, por ejemplo, es 11 más 4 a la cuarta, ¿bien? 11 más 4 a la cuarta. Sabemos que la potencia no la puedo distribuir con respecto a la suma. Pero sí puedo hacer primero la suma y después elevar la potencia. Y una expresión equivalente a esta es la que aparece aquí, por ejemplo, donde me dice 15 a la cuarta. ¿Por qué? Porque se hizo 11 más 4, 15, y luego se está elevando a la cuarta. Entonces, esas expresiones las puedo unir, ¿sí? Les puedo poner la flecha porque son equivalentes esas expresiones, ¿sí? Fíjense que algunas van a tener su correspondiente y otras no lo van a tener. Entonces, no quieran unir todas con todas, ¿sí? No se acostumbren a eso de que hay que unir todo con todo. No, porque a veces puede pasar, como en este caso, que van a quedar algunas en blanco, ¿sí? Algunas sin unir. Y así como quedan algunas sin unir de esta primera columna, van a quedar sin unir otras de esta columna, ¿sí? Algunas se unen y otras no se unen. Por ejemplo, a ver, veamos otra más. Por ejemplo, acá tenemos esta que dice 3 al cuadrado por 3 a la cuarta. Acá tengo un producto, porque es una multiplicación, entre dos potencias que tienen igual base. Entonces, comentamos recién que en un producto o multiplicación de potencias de igual base, puedo sumar los exponentes. ¿Hay alguna que sea así, parecida? Sí, hay. Y está justamente acá, donde me dice que es 3 elevado a la 2 más 4. Entonces, estas dos expresiones las voy a poder unir, ¿bien? Porque son equivalentes, ¿sí? ¿Sí? Y si no me doy cuenta a simple vista, por aplicación de la propiedad, ¿qué hago? Hago las cuentas, ¿sí? Para cada uno, ¿sí?, de los que tengo aquí, puedo hacer la cuenta y también hago la cuenta para cada uno de los que tengo acá en esta columna. Y después, los que me queden igual valor, ¿sí?, igual resultado, los voy a unir con flecha. Importante, la potencia no es conmutativa. O sea que por ejemplo, 5 a la sexta, que tienen aquí, 5 a la sexta, no lo voy a poder unir con 6 a la quinta. ¿Bien? No puedo conmutar el orden, ¿sí? No puedo cambiarlos. ¿Por qué? Porque justamente la potencia no es conmutativa, ¿sí? No me da lo mismo cambiarle el orden. Habíamos visto, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio número 2, si mal no me acuerdo, donde teníamos, por ejemplo, un 2 al cubo y un 3 al cuadrado, ¿sí? Ahí cambiaba la base por el exponente, y en un caso me quedaba 8, y en otro me quedaba 9, ¿sí? Los resultados eran diferentes. Ya me estoy dando cuenta
que la potenciación no es conmutativa. Lo mismo cuando teníamos, por ejemplo, 1 a la décima y 10 a la 1, ¿sí? También me daban resultados diferentes. Entonces, eso es para que comprendan que la potencia no es conmutativa. Bien, continuando, vamos a encontrarnos que tenemos ahí una super frase para ustedes. Bien, regalo. Yo soy aquí en mí un ser capaz. Yo poseo capacidades y aptitudes para desarrollar todo en mi vida de manera fácil y rápida, ¿sí? Disfruto del proceso. Esta frase es para ustedes, ténganla. Bien, recuádrenla. Es muy, muy importante que la tengan esa frase, ¿sí? Sepan que ustedes son seres muy, muy capaces. ¿Bien? Bueno, y continuando, vamos a ir a un tema quizás nuevo para algunos, para otros quizás no tanto, y tenemos dos situaciones, ¿bien? Dos situaciones. También están las soluciones de las situaciones, ¿sí? No hace falta que se desesperen por la respuesta. Dice, por ejemplo, la situación número 1. Un granjero desea alambrar un corral para sus caballos y sabe que la superficie del mismo es de 400 metros cuadrados, ¿bien? Y de forma cuadrada. Para ello necesitará saber, en principio, cuál es la medida de cada lado de la parcela, ¿bien? ¿Qué medida tiene cada lado del corral? Y la otra situación me dice, bueno, un bloque de hielo con forma de cubo tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos. ¿De cuántos centímetros? Es su arista. Estas situaciones ya las estuvimos trabajando hace un rato, ¿bien? Estuvimos trabajando situaciones parecidas a estas. Vamos a ir acá a la pizarra y vamos a desarrollar las situaciones. A ver qué nos queda. Si la parcela es de forma cuadrada, vamos a tener algo así. Tenemos ahí un cuadrado, ¿sí? Esta es la situación. Y si es cuadrada, sabemos que los lados tienen la misma longitud, ¿sí? Los lados van a tener la misma longitud. ¿Y qué sabemos de eso? Que la superficie de este terreno, de esta parcela, son 400 metros cuadrados, ¿sí? Eso es lo que sabemos de este terreno. Entonces, ¿cuánto va a medir el lado? Bien, si esa superficie, para calcular esa superficie tenemos que hacer el valor del lado al cuadrado, ¿sí? Tenemos que hacer el valor del lado al cuadrado, y sabemos que esa superficie es de 400 metros cuadrados, vamos a hacer una igualación, vamos a plantear una ecuación. Estamos trabajando con ecuaciones acá, si vamos al caso, ¿sí? Entonces vamos a decir así, que L al cuadrado es igual a 400 metros cuadrados. Por consiguiente, ¿cuánto tiene que medir L? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Qué número elevado al cuadrado me va a dar 400? Y en ese caso, el número que cumple esa condición es el 20. ¿Pero qué van a quedar? 20 metros, ¿bien? De modo que cuando haga 20 metros al cuadrado, me quede 400 metros cuadrados. O sea que el lado de este cuadrado, ¿sí? De esta parcela, tiene que ser 20 metros, ¿sí? Acá estamos aplicando, como quien dice, la operación inversa a la potencia. Y el otro caso que tenemos es el de un cubo de hielo, ¿bien? Un cubo de hielo que dice que tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos, ¿bien? Entonces, tenemos algo así. Vamos a intentar dibujar ese cubo que tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos. ¿Bien?
Bien, sabemos que este volumen, bien, este volumen son 8 centímetros cúbicos. Bien, ¿y qué sabemos? Que para calcular un volumen tenemos que hacer el valor de la arista elevada al cubo. Y entonces, si esa arista elevada al cubo es igual a los 8 centímetros cúbicos, ¿qué tendrá que pasar sí o sí? Que esa arista, ¿sí? Que esa arista va a ser sí o sí 2 centímetros, ¿sí? No me queda otra que sea 2 centímetros. ¿Por qué? Porque 2 al cubo me da 8 centímetros cúbicos. Bien, en este caso, 2 centímetros elevado al cubo es 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. 8 centímetros cúbicos. Bien, esa es la explicación que van a encontrar ustedes ahí en el cuadernillo, ¿sí? Es esa explicación la que está en el cuadernillo. Bien, con algunas palabritas más, con algunas palabritas menos, pero en definitiva es eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos aplicando nosotros? Estamos aplicando en definitiva una operación que se llama radicación, ¿sí? Y justamente es la raíz cuadrada, para el caso que estuvimos trabajando con la parcela, y la raíz cúbica cuando trabajamos con el cubo, ¿sí? Por ejemplo, encontrar un número que elevado al cuadrado sea 400 es pensar en la raíz cuadrada de 400, ¿sí? Y lo vamos a simbolizar de esta manera, con este símbolo. Cuando aparezca este símbolo, vamos a aplicar la raíz cuadrada. Y para determinar un número que elevado al cubo sea 8, ¿bien? Es hallar la raíz cuadrada, la raíz cúbica de 8. Y en símbolo se escribe de esta forma. El simbolito se le pone un 3 chiquitito, ahí, de 8 es igual a 2. ¿Bien? Vamos a plantear lo que son los elementos de una raíz, para ver de qué estamos hablando, ¿sí? Porque así medio, esto como que está medio al tuntún, ¿sí? Pero vamos a ir a los elementos de una raíz, a ver qué pasa. ¿Cuáles son los elementos de una raíz? Entonces, suponiendo que tenemos lo siguiente, la raíz cuarta de 16, ¿sí? Fíjense que tenemos una raíz, ¿sí? Una raíz, y acá hay un número chiquitito que es el 4. Bueno, ese número chiquitito se llama índice, ¿bien? El 4 chiquitito es índice. El número de adentro, ese 16, se llama radicando. Y esa especie como de B corta, un poco deformada, ¿sí? Es el signo radical, ¿bien? Ustedes raíces que tengan índices 0 o 1 no van a tener nunca, ¿sí? Nunca va a pasar que ese índice sea 0 o 1. Sí va a pasar que sea 2, que el índice sea 2. Y cuando es 2, no se coloca, ¿bien? Acá donde dice nota, ¿bien? Esto es importante que lo remarquen, ¿bien? Acá dice, fíjense que dice, si el índice de la raíz es 2, no se coloca, ¿bien? O sea que acá sería, por ejemplo, la raíz cuadrada de A, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz cuadrada de ese número A me va a dar un número B. Por consiguiente, el número B elevado al cuadrado me tiene que dar lo que está dentro de la raíz. Por eso es que yo le digo que la potencia, ¿sí? La potencia, la tabla de potencias que hicimos en la actividad número 3, nos va a servir para desarrollar este tema de ahora, la radicación. Por eso es importante que tengan completa, ¿sí? Esa tabla. Es importante que puedan completar esa tabla. ¿Bien? Entonces, siempre tengan las actividades completas, ¿sí? Tengan las actividades completas siempre. Y esa tabla complétenla porque la vamos a usar a partir de ahora, la vamos a usar mucho, ¿bien? Entonces, los elementos de una raíz van a ser el índice, el radicando, el signo radical,
Y el resultado es lo que se llama raíz. ¿Bien? El resultado es lo que se llama raíz. Entonces, así como teníamos reglas para la potencia, las vamos a tener para la radicación. La radicación también tiene reglas propias, ¿bien? Son muy sencillas, ¿bien? Son muy sencillas. Pero también tiene algunas reglas y propiedades, ¿sí? Tiene reglas y propiedades. Va a pasar lo siguiente. Cualquier raíz, ¿sí? Cualquier raíz con cualquier índice que se le aplique al número 1, siempre va a dar 1. Porque ustedes recordarán que había una regla que decía que 1 elevado a cualquier potencia siempre era 1. Entonces, cualquier raíz que se le aplique al número 1, bien, va a ser 1. Y algo similar sucede con cualquier raíz que se le aplique al número 0, ¿sí? Cualquier raíz que le apliquemos al número 0 va a ser 0. ¿Por qué? Porque recordarán que una de las reglas de la potencia que decía que 0 elevado a cualquier potencia siempre daba 0. ¿Bien? Lo que no va a pasar nunca, ¿sí? Lo que no va a pasar nunca es que aparezcan raíces con índice 0 o índice 1. ¿Bien? O sea, cosas de este tipo, ¿bien? Vamos a poner así, raíz donde el índice sea un 0, ¿bien? Y acá tengan, por ejemplo, un número cualquiera, vamos a poner el número A, ¿bien? O alguna raíz donde el índice sea 1, y vamos a simbolizar con A al radicando, ¿bien? Estas cosas, ¿bien? Nunca les va a pasar, ¿sí? Nunca van a aparecer cosas de esta manera. Vamos a aclarar acá que esto no va a pasar nunca. Bien, nunca les tocará una situación de esa, donde el índice sea 0 o sea 1. ¿Bien? Pero sí que el radicando sea 0 o sea 1. Eso sí va a pasar. Por esa razón, como no va a haber raíces que tengan índice 0, ni tampoco que tengan índice 1, ¿bien? La primer raíz que tiene sentido es la que llamamos raíz cuadrada, ¿bien? Y en ese caso, como es la primera, ya se sabe que no se va a colocar ninguna clase de índice, que es, por ejemplo, la que tenemos aquí, ¿bien? Esta es una raíz cuadrada. A ver, vamos a marcarla con el puntero. Esta es una raíz cuadrada, ¿sí? Y cuando es 2, el índice no se coloca. Recién se va a colocar un índice cuando sea, por ejemplo, una raíz cúbica, ¿sí? A partir de una raíz cúbica vamos a poner índice, ¿sí? Y después vamos a tener, si es un 4 va a ser una raíz cuarta, como tenemos aquí. Si es un 5 va a ser una raíz quinta. Si es un 6 es una raíz sexta. Si es un 7 es una raíz séptima. ¿Bien? Eso para que tengan en cuenta. Otra frase importante para ustedes, ¿sí? Linda frase para ustedes. Es la siguiente. Que nada ni nadie detenga tus deseos de soñar y cumplir esos sueños. Frase importante para ustedes, ¿sí? Que nada ni nadie detenga tus deseos de soñar y cumplir esos sueños. Los sueños son de ustedes y es sumamente importante que los puedan cumplir y desarrollar. Bien, dicho esto, vamos a avanzar a lo que es el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Vamos a la primera actividad. Ejercicio número 1. Hallar las raíces en cada caso. Tenemos raíces de todo tipo, raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, quintas, ¿bien? Y hay raíces sextas y séptimas, pero son todas muy sencillas. Atentis, hay que tener completa la tabla de potencias que está en el práctico número 3, ¿sí? Y es justamente el ejercicio 3. Bien, ¿cómo completaríamos esto? Raíz cuadrada de 4.
raíz cuadrada de 4. Tengo que pensar qué número, ¿sí? Tengo que pensar qué número elevado al cuadrado es igual a 4 en este caso. ¿Bien? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 4? Y en ese caso, el número que cumple esa condición es el 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sí, solo sí, podríamos indicarlo de esta manera, sí, solo sí, 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9. Me están preguntando qué número elevado al cuadrado es igual a 9. El número que cumple esa condición, ¿cuál va a ser? Y va a ser el 3. ¿Por qué razón va a ser el 3? Porque 3 al cuadrado es igual a 9, ¿sí? Este simbolito que les puse acá es lo que sería como el sí, solo sí, ¿sí? O el ida y vuelta. Como las flechitas que están acá. ¿Bien? Como estas flechitas serían, algo así. Este sí, solo sí. Bueno, las raíces cuadradas son sumamente sencillas, porque me están preguntando siempre qué número elevado al cuadrado me da ese número de adentro. Las raíces cúbicas, ahí tengo que pensar un poquitito más, ¿bien? Un poquitito más tengo que pensar. ¿Por qué? Porque en el caso de la I, ¿bien? El I, vamos a hacer el I, me dice, lo voy a indicar acá al costadito, ¿sí? En el I me dice lo siguiente, tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 64. ¿Qué número cumple esa condición de que elevado al cubo me dé 64? El número que va a cumplir esa condición, ya hemos resuelto varias raíces cúbicas, digamos al caso, ¿bien? Porque hicimos varias veces un mismo número elevado al cubo que nos daba 64. Y el número que cumplía esa condición era el 4, ¿sí? Porque si solo si 4 elevado al cubo nos da 64, ¿sí? Ahora, raíz cúbica de 216. En el J estamos. ¿Qué me están diciendo acá? Me están pidiendo un número que elevado al cubo me dé 216. ¿Bien? Un número que elevado al cubo me dé 216. Bueno, va a ser un número un poquito más grande que el 4. ¿Sí? Va a ser un número un poquito más grande que el 4. Y en ese caso, el número que cumple esa condición, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Tendríamos que ver, a ver, ¿podemos ir a la columna de B al cubo? Si van a la tabla de potencia, se fijan en la tabla de B al cubo y van hasta el 216. Y de ahí después, ¿qué hacen? Van hacia la izquierda. ¿Y con qué número se topan? Se topan con el 6. ¿Por qué el 6? Porque 6 al cubo, ¿bien? 6 al cubo les da que es 216. 6 por 6 es 36 y 36 por 6, 216. ¿Bien? Bueno, raíz cuarta de 16. Ese estaba resuelto por ahí, ¿sí? Ya lo habíamos usado de ejemplo, a la raíz cuarta de 16. Me están pidiendo un número que elevado a la cuarta me dé 16. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la columna que dice B a la cuarta, ¿bien? Y ahí bajamos hasta el 16. Una vez que ubicamos el 16, ¿sí? Una vez que lo ubicamos, ¿qué hacemos? Nos vamos hacia la izquierda. ¿Y con qué número nos vamos a encontrar ahí? ¿Qué número elevado a la cuarta nos da 16? Tiene que ser un número que multiplicado por sí mismo 4 veces, ¿bien? Nos dé que es 16. Y en ese caso, el número que cumple las condiciones va a ser un número chiquito, ¿bien? El 1 no va a ser, porque sabemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Pero probemos con el 2. Tenemos 2 por 2, queda que es 4, ¿bien? Ahora, 4 por 2 es 8. Y ahora, ya lo hicimos 3 veces, vamos una cuarta vez, 8 por 2, 16. Ahí está. La raíz cuarta de 16 es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta nos da 16. ¿Bien?
tenemos son 32, la raíz quinta de 32 aquí. Después está la raíz sexta de 729, la raíz séptima de 128, la raíz cúbica de 512, la raíz cuarta de 10.000, la raíz quinta de 243. Son sumamente sencillas. Y ustedes recordarán que yo les dije que cuando completen la tabla, ¿sí?, de potencias, íbamos a usar números dentro de todo chicos, no iban a ser muy grandes. Así que las raíces cuadradas es lo contrario. Y estos números que a ustedes aparecen aquí, los van a ver en la tabla de potencias. Si la pudieron completar de forma correcta, los van a encontrar justamente en las columnas que tienen, por ejemplo, el B a la sexta, el B a la séptima. Bien, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Así que desafío para esta semana es poder resolver estas raíces que tienen aquí, ¿sí? En la actividad número 1 del trabajo práctico, número 4, ¿sí? La próxima semana, ¿sí?, la próxima semana, ya vamos a adentrarnos en lo que son los cálculos combinados, ¿sí? Y le vamos a agregar las raíces a los cálculos combinados, ¿sí? Le vamos a agregar las raíces. Por eso es que vamos a ir después al ejercicio número 2, que ya tiene potencias y raíces. Bien, pero esto ya lo vamos a plantear la próxima semana, ¿sí? Por ahora les va a quedar terminar de completar las raíces del ejercicio 1, del práctico 4, y terminar, bien, lo que está en la página número 19, ¿sí? El unir con flechas, y terminar de completar los que quedaron sin completar del ejercicio número 11, de la página 18, ¿sí? Así que hasta aquí vamos a tener el día de hoy.